Hoy voy a intentar facilitar. Digo facilitar, pero en realidad lo que voy a intentar es moderar. Que no lo hago mucho. De hecho, creo que no lo he hecho nunca. Pero el tema de hoy, que es vendehumos, me ha abocado esta idea de... Básicamente lo que quiero prevenir es que esto sea un ranteo y que vengamos aquí a sacar hate, porque este programa no está para esto. Entonces, dicho esto, a mí me gustaría empujar este episodio hacia la verdad. Las distintas formas de la verdad. La verdad poliédrica, que me parece un enfoque un poco menos ácido que vendehumos. Vale, ¿qué os parece si primero definimos qué es un vendehumos? Porque vamos a tener una misma imagen mental de todo esto. Entiendo que nos referimos a esta persona que pone un post en LinkedIn de las nuevas maneras de utilizar la IA en su trabajo con una imagen generada por IA, probablemente con un post que ni ha escrito esa persona o algo así, ¿o a qué nos referimos? Eso podría ser una definición. Otra podría ser, por ejemplo, un CTO hablando sobre OKRs, pero luego en la empresa no utilizar ningún OKR. O sea, algo cercano a la hipocresía. Alguien hablando de algo que en realidad no conoce en profundidad. ¿Estamos navegando eso? A ver, para tener un poco de corrección, me ha encantado la definición, que es lo típico que se dice de la RAE, ¿no? Es una persona que ostenta o simula valimiento o privanza con un poderoso para vender su favor a los pretendientes. Me parece brutal. Yo creo que la expresión coloquial es gente que presume de que sabe algo cuando en realidad ese conocimiento no existe por detrás, no está avalado por nada, ¿no? Pues yo no estoy de acuerdo. Te diría que eso es un vendemotos, que no es lo mismo. Y los matices existen y están ahí. Creo que el vendehumo se acerca mucho más a lo que hemos empezado diciendo y luego nos hemos ido torciendo al vendemotos. El vendehumos es bueno vendiendo y lo que vende no sirve, ¿no? A diferencia del vendemotos. Lo que vende no sirve porque en lo que consiste es en vender sin más, ¿no? Por ejemplo, pues lo de compra este curso mío que te va a servir para X cosa que me sirve a mí también. Que por supuesto sabemos los que tenemos un poco de cordura que se demora en el momento en el que estás ganando dinero con el curso en lugar de con lo que podrías estar ganándolo, ¿no? Yo creo que, Fer, si te parece bien, lo llevamos más por ahí. Yo añadiría que no solo es aquel que te vende algo o que te está intentando vender algo que, bueno, que no funciona o que intenta obtener ese beneficio, como dice Ricardo, ¿no? Creo que también es alguien que intenta vender algo que no existe a veces. Es decir, hay muchas veces que gente intenta venderte cosas que en realidad no están ahí, pero no solo no por el conocimiento, sino que realmente no existen. Y eso es para mí la clave entre el vender humo y el vender motos, como dice Ricardo. Yo voy a sacar un poco el pimentero, Manu, porque para mí vender algo que no existe, ¿qué hay más XP que eso? Porque muchas veces, si no lo estamos vendiendo, no podemos validar si tiene un mercado. Estamos reduciendo el ciclo de feedback. Para mí, vender o el marketing es una verdad asíncrona, pero no puede ser una mentira. Una mentira sería algo excepcional. En ese caso sería algo que una persona que te vende algo que no existe ni va a existir. O eso opino. Estoy acotando a que debe haber una intencionalidad, ¿no? Y una intencionalidad como yo ya sé que esto no va a existir y aún así te lo estoy vendiendo, ¿no? Yo ya sé que el humo no te va a aportar nada, porque si no, me ha gustado mucho esta reflexión de Gulo, que dice, oye, yo es que muchas veces vendo cosas que no sé cuán tangibles van a ser, pero es parte de mi proceso. Entonces estamos todos de acuerdo en que no tiene connotaciones malas o peyorativas necesariamente. Puede haber vendehumos o vendemotos que tienen buena intención. Aquí era donde yo iba a hacer una pequeña distinción entre una cosa que para mí es importante. Una cosa es fake it until you make it, es decir, voy a fakear algo para llegar a un punto. Y otra cosa es te estoy vendiendo algo que yo ya sé que no va a llegar a ningún sitio o que ni siquiera, a veces ni siquiera soy consciente de que no va a llegar a ningún sitio, pero ya hay datos que dicen que no vas a llegar a ningún sitio. Es decir, ya hay evidencia científica, inclusive a veces, que dice que no vas a ir a ningún lugar. Yo creo que aquí entra el punto de cuánto de razonable es que tú hayas hecho un esfuerzo de investigar si lo que tú estás proponiendo es posible o si hubiera, ya hay como decir, mala fe, de que porque una persona puede o vender humo por desconocimiento o por mala fe. Pongamos un ejemplo para que se baje un poco más a tierra, ¿vale? Digamos, por ejemplo, que hay una persona que ostenta un rol de liderazgo y que debería liderar, pero luego
tú en el día a día estás en ese equipo y ves que ese liderazgo no está ahí, te habla de cómo le gusta liderar y ves que luego va a LinkedIn y postea posts de liderazgo, de cómo deberían de ser las cosas, pero luego ves que en la realidad, cuando hay que aplicar esas cosas, nunca están. Entonces, sí tienes la teoría, si tienes la información para escribir un blog, o incluso estamos hablando de ChatGPT, no lo sé, no lo tengo claro, pero luego no eres capaz de aplicarlo. O no lo aplicas porque no quieres, o no lo aplicas porque, para mí, ahí es donde a lo mejor está el vínculo entre lo que estaba diciendo antes un poco Ricardo del vendemotos y el vendehumos. Que ahí, para mí, eso también se está vendiendo humo. Porque me estás queriendo decir, oye, te vendo esto, suscríbete a mi blog post y págame 80 euros al mes o págame lo que quieras. Y luego yo, cuando tengo que hacerlo, no lo hago. Me resuena el concepto de expert beginner un poquito aquí. Creo que está apareciendo, porque esta idea de que yo traigo algo, pero luego no lo estoy aplicando bien, o no sé si se está mezclando un poco las cosas. La incompetencia no es necesariamente intencional. Efectivamente, por eso lo del expert beginner creo que es totalmente disjunto a esto. El expert beginner, por naturaleza, lo es inconscientemente. No se puede ser expert beginner conscientemente. El vendehumos también lo es conscientemente, porque es un interés lucrativo que se hace, como hemos dicho antes, con una intención de hacerlo. Otro ejemplo para mí sería los influencers. O sea, me pasó el otro día que estaba viendo el típico vídeo de arquitectura hexagonal donde la persona me decía que arquitectura hexagonal era arquitectura limpia o Onion Architecture y realmente no era arquitectura hexagonal. Lo que ya hemos hablado aquí, arquitectura, entre comillas, ¿no? Y lo intentabas debatir, no lo debate, no lo refuta porque en realidad lo que le interesa es vender sus cursos. Que vayas y le sigas y que haga sus cosas que a esa persona le interesa. Entonces, creo que sí que hay una relación para mí. Yo, Manu, voy aquí a ser un poco abogado del diablo y voy a decir que, por ejemplo, yo en muchos casos, con lo que tú habías comentado de una persona que está liderando, pero que luego no está aplicando las cosas de las que habla, hay muchos casos en los que yo he hablado de técnicas de software que no era capaz de aplicar en la organización en la que estaba, por lo que quizá a veces no es tan sencillo de que se pueda vender humo en estos casos, ¿no? Por matizar, en los casos en los que ya hablaba, eran cosas que se escribían que literalmente se podían aplicar uno a uno. Es decir, estás escribiendo una cosa que esa misma persona podía haber reflejado en situaciones. En este caso, por ejemplo, para ser más concreto, se hablaba del feedback. Por poner un ejemplo. Me ha gustado mucho por dónde has ido, Culo, con el tema del abogado del diablo y voy a recogerlo y a serlo yo también. Porque me ha gustado el inicio que Víctor proponía, que era no avinagrarnos, y nos ha durado unos segundos, ¿no? Y entonces quiero que salgamos de ahí otra vez. Y para salir de ahí, creo que estamos bordeando ya un terreno con lo último que hemos dicho que nos lleva a una pregunta que quería soltar en algún momento del programa. Y va a ser muy pronto, que va a ser ya. Y la pregunta es, ¿de qué o de quién somos vendehumos las personas que estamos aquí? Porque de algo seguro. Y creo que eso nos hará aterrizar un poco más o empatizar un poco más o, digamos, poner los pies en el suelo de que esto es como lo de, es que mi cuñado es, pues el cuñado es bidireccional, tú eres el suyo también, ¿no? Como lo del abismo y Nietzsche y todo eso. Esto es como lo que hablamos en otro episodio de que eres senior en unas cosas y junior en otras, ¿no? Puedes ser vendehumo en unas cosas y en otras no, ¿no? Bueno, a mí me gusta mucho esta intención de volver al enfoque positivo y os voy a lanzar una pregunta también. Hablábamos en otros capítulos de soft skills y creo que mencionamos en algún momento que hay veces que simplemente con hacer a alguien coger confianza en que va a poder conseguir algo, pues ya promovemos eso, ¿no? Si yo tengo un equipo que tiene menos seniority y digo que creo que tengo en una persona en concreto o en todo el equipo mucha fe en que van a conseguir mejorar, en que si ponen esfuerzo en buenas prácticas, realmente pues eso va a mejorar la calidad en el equipo, van a coger más seniority, van a ser más profesionales, nos va a ir mejor y es una apuesta un poco también, no, es un poco incierta, ¿no? ¿Eso me hace vendehumos o no? ¿O soy vendemotos en ese caso? Eso lo que te hace es un gestor de la incertidumbre, que es de lo que va mucho de lo que intentamos hacer, porque lo has dicho la palabra incierto. Es que de eso va. Es que desde donde estamos a donde queremos llegar, hay un abismo, a veces incierto, a veces muy profundo, pero hasta que no nos acerquemos allí, no lo vamos a ver. Para mí, para responderte de forma directa, Fer, no te hacen vendehumos.
¿Y por qué no te hace un vendehumos? Pues básicamente porque tú de manera abierta le has dicho al equipo, estás intentando motivar al equipo, estás intentando llegar a un gol, pero no, las acciones no recaen, la accountability de esas cosas no recaen sobre ti. Tú estás intentando decir, voy a intentar llegar a punto A. Y no tienes por qué llegar, no tiene nada que ver, no te estoy intentando vender que vayas a llegar ahí. Yo puedo confiar en que tú vayas a llegar ahí, pero no te lo intento vender. Con vender me refiero a, yo no voy a obtener un beneficio económico de ello. Joder, Manu, me ha gustado mucho cómo has intervenido porque yo lo iba a hacer con el mismo contenido pero con diferente continente. Yo lo iba a hacer de una manera mucho más vendehumos, ¿no? Más de Paulo Coelho, de decir esto de una frase que parece que sabes escribir pero luego no tienes ni idea. Yo lo que iba a decir es que estoy contigo, Manu, en que lo que dice Fer no es, también lo ha dicho Víctor, no es ser un vendehumos. Lo que yo iba a decir es que lo que pasa, Fer, es que tú en esa situación tú estás romantizando eso en lo que crees. Y no es lo mismo romantizar tú algo que aprovecharte de quienes lo romantizan para sacarles el dinero o lo que sea. Por hacer una pequeña intervención, porque estoy de acuerdo con todo lo que se ha dicho en este ejemplo que comentaba Fer, sí que creo que para un caso de vendehumo, no con mala intención, pero sí a conciencia, que es cuando estás apostando por ese equipo, pero no llega, y entonces a lo mejor echa horas extras de forma silenciosa para hacer que el equipo cumpla objetivos. Entonces, es un tipo, de hecho leí hace poco un artículo de Manu, ya que está aquí lo menciono, que es el de los mártires, y es un tipo de mártir, ¿no? Que es el que es silencioso y cumple objetivos aparentando echar solo las horas necesarias. Entonces creo que pues es un caso de vendehumos, ¿no? Apaga fuego y vende el humo, ¿no? Por eso preguntaba que qué humo vendemos. Que evidentemente algo estaremos vendiendo de humo. Yo, por ejemplo, he vendido humo cuando he trabajado en una empresa y he tenido que hacer entrevistas y yo sabía que la cultura que había dentro de la empresa no era la que se vendía. Estaba obligado a venderlo, entre comillas, porque no puedes ser honesto y decir realmente lo que hay dentro y estás bastante atado de manos porque además en esas entrevistas a veces no estás solo y tienes que, pues, aparentar, lo cual me parece deleznable en el sentido de el impacto que va a tener para la persona que va a ir a esa empresa a trabajar y haber dejado el trabajo anterior. Eso me parece horroroso y esas situaciones no deberían de darse, o desde mi punto de vista no deberían de darse. Otra ocasión en la que pienso que vendemos humo o al menos yo, es al mandar solicitudes. Porque es como la verdad síncrona que ha dicho antes Ángel, ¿no? Que pongo que tengo experiencia en esto y como no me van a contestar hasta dentro de 2 o 3 semanas y sé que esto lo piden en muchos sitios, pues lo voy investigando, lo voy aprendiendo. Me lo has quitado de la boca, Joser. Si decía Manu que cuando estás en el puesto de entrevistar vendes humo a veces porque vendes una cultura que se vende de cara para afuera pero de puertas para adentro es falsa, que eso es para mí la definición de vende humo. Yo lo hago eso, yo creo que lo he hecho en todas las entrevistas de trabajo que he hecho, la verdad. Entonces, al final, la normal y la gravedad se anulan y ya está, y todas las partes contentas, ¿no? Pero a lo que iba, y con esto termino la intervención, porque creo que nos estamos volviendo a desviar, es a que no es lo mismo vender humo que ser un vendehumos. Total, ¿no? El vendehumos lo hace sistemáticamente y con un objetivo claro, ¿no? Yo, por ejemplo, creo, respondiendo a tu pregunta de antes, ¿en qué humo vendo? Yo creo que precisamente aquí vendo humo de que sé más software del que en realidad sé, porque simplemente vendo humo por omisión, ¿no? Solo hablo de las cosas que sé y si no, me apoyo en mi entorno. Creo que si lo buscara hacer con maldad o con algún objetivo, pues probablemente algo hay, pero no creo que llegue al punto de lo coercitivo en lo que te estoy engañando de algo que no sé. Quizás marketing algo puede, mucho bocochanclismo, por supuesto, pero para nada con maldad. Pero bueno, eso es lo que diría un vendehumo, así que no os podéis fiar de mí. Un poquito la diferencia entre vender el humo y dejarlo expuesto en el escaparate, y si tú lo quieres comprar, no me voy a negar yo a que lo compres. Pero bueno, a mí hay un tema que me parece el tema más guay de toda esta charla, de lo que tenemos en la agenda, que es este concepto que se lo he oído a culo bastante, que es el de software marketing. Y me gustaría que nos expandieras un poco esta idea porque tiene mucho juguito. Sobre todo, si puede ser que nos centremos en que lo diferencies bien de vender humo, ¿no? Como has dicho ahora. Vamos a llevarlo por ahí. Porque el matiz entre el marketing y vender humo
es una línea delgada y afilada. Total. Software marketing es un artículo que se escribirá, ¿no? Ya vendiendo aquí. Yo he visto, o una cosa que he identificado, es una serie de patrones comunicativos que ocurren en organizaciones o en grupos humanos o incluso vendiendo, cuando la comunicación es deficiente. Por ejemplo, yo haciendo entrevistas de trabajo, muchas veces tengo que mentir sobre mi opinión, porque la persona que me está entrevistando opina lo opuesto. Que en realidad en un problema real, por ejemplo, a lo mejor yo tengo opiniones un poco dismissive de la performance en el software, porque normalmente no suele ser el cuello de botella. Pero a la persona que me estaba entrevistando le importa mucho. Pues yo lo que no voy a hacer es hacer dismiss de eso, sino indicar que me importa. Que luego en el día a día no va a ser un problema, pues probablemente no. Y si lo es, pues ya me preocuparé, porque para algo aprendo de ello. Y en general, el software marketing para mí es esa capa extra comunicativa que hay que hacer para resolver esas ineficiencias que ya hay. Es como una interfaz. Al ser una capa de indirección, si no existiera, la comunicación sería mucho más eficiente. Por ejemplo, la comunicación que yo puedo tener con cualquiera de las personas que están aquí puede ser más honesta y más fluida. Sin embargo, con alguien que no conozco, que no me conoce, que no sabe de qué pie cojeo, que lo mismo me escucha hablando de X manera y dice, pues vaya gilipollas, pues necesito hacer esto. Y para mí el software marketing es esa manera que hablamos, pues a lo mejor en una empresa, en el que las cosas funcionan regular, en el que el equipo no es tan XP o no funciona tanto. Pues, por ejemplo, si quieres vender una solución técnica, vende que en X empresa famosa se usa mucho, esto se hace constantemente, o dale un nombre rimbombante. Tengo una serie de patrones que he descubierto, pero al final, en su resumen es vender lo que hacemos, porque si no lo vendemos, no nos lo va a comprar la gente que necesita comprárnoslo. Esto me ha recordado mucho a lo que se le podría llamar el protocolo, ¿no? Comúnmente. Esta idea de hay ciertas convenciones en la comunicación que hay que respetar por encima de la comunicación real o de lo que pretendes de verdad. A lo mejor otro nombre gracioso que podría tener es burocracia para software. ¿Cómo vender la burocracia para software? Claro, yo parto del software marketing porque creo que dependiendo de la organización en la que estemos, la burocracia es nuestro dominio. En muchos casos. Estamos trabajando en organizaciones imperfectas en las que a lo mejor nuestro puesto de trabajo solo existe por una ineficiencia burocrática. Probablemente tengamos que trabajar el protocolo. Esto quizás está un poco relacionado con el modo planta, ¿no? De no luchemos contra el protocolo, intentamos ir con él, intentamos aprovecharlo, hacer cambios y tal, y de vez en cuando ir en contra si nos viene bien, porque si la manera más eficiente de obtener el cambio, si es eso lo que queremos, no es el convertir, el agitar el sistema, quizá enrocarnos con quererlo cambiar de esa manera y no utilizar la política, que es una mierda, que haya que utilizarlo, que si no hubiera que utilizarlo sería mejor, es anti-XP, porque estamos yendo en contra de la mejor solución. Me vais a perdonar que cada vez que intervengo hoy venga en modo Pérez Reverte, pero vuelvo a pensar puristamente hablando que eso no es vender humo. Creo que lo que has definido aquí, Culo, es literalmente cómo funciona pescar, ¿no? Tú vas dejándole al pez que crea que está cazando algo y luego vas soltando carrete, tirando, soltando carrete, tirando. Creo que eso es muy diferente y se acerca, como tú bien has dicho, mucho más al modo planta que vender humo. No creo que le estés vendiendo ningún humo al pez. Es una cosa diferente. Entonces, por eso a mí me gustaría lo de volver un poco al vendehumos. Total, matizando tu ejemplo, yo creo que justo al pez sí le están vendiendo humo, porque para mí la diferencia entre el marketing y vender humo es que el marketing no decepciona y el vender humo sí. Y ese pobre pez claramente va a morir. Fijaos que yo pensaba que esto no iba a dar para mucho y llevamos aquí más de 20 minutos charlando y aún no nos hemos salido del vendehumos, porque hay muchas derivadas, ¿no? Ya hemos hablado del vendemotos, ya hemos hablado del expert beginner, que es todo lo contrario. Ahora, hostia, estamos aún enrocados.
Víctor, te puedes desenrocar muy rápido abriendo un melón. Si quieres que lo cerremos y que vayamos por otro lado, tú me lo dices, pero no hemos hablado del vende cursos, que es mucho peor que el vende humos. Ahí iba a ir, que parecía que daba para poco, pero nos podemos quedar un ratete más. A mí me toca especialmente. Creo que en este momento donde hay una capacidad de distribución brutal a través de Internet, pues da lugar a esto, ¿no? Algo que ha sido mucho más común en temas de inversión, por ejemplo, ¿no? El clásico vendehumos que te estaba vendiendo inversión ha mutado, ha cogido los mismos mecanismos y ha venido al software. ¿Por qué? Porque el software no deja de ser una inversión. Estás cogiendo a una persona y le estás vendiendo la inversión en un sueldo de desarrollador de software. Y esto es una inversión, con lo cual tienes todas las piezas para vender el humo, que es este curso que lo puedes llamar Ironhack, lo puedes llamar Bootcamp, que no por ser un Ironhack o un Bootcamp es malo, pero empieza a tener esta formita de vender que con un muy poco esfuerzo vas a conseguir un rendimiento muy alto, ¿no? Y aquí es donde aparece claramente la venta de humo. Y luego el resultado te sorprenderá, ¿no? Pues creo que has hilado muy bien, Víctor, pero uno de los problemas que hemos tenido en estos últimos años y que ahora ya no se está teniendo, y por eso está habiendo una semi-hostia importante en el mercado, es que ese alto beneficio de los bootcamps y tal, muchas veces surtía efecto, ¿no? En la época anterior, hemos cambiado de época, ¿no? En la historia del mercado del software. En la penúltima sí funcionaba el hacerte el bootcamp y de repente 2 años después ser tech lead. Y eso se ha visto y sabemos casos, todas las personas. Pero no dejan de ser que te estaban vendiendo humo. Lo que pasa es que ha coincidido que en esa época el humo cotizaba muy alto, pero ya no cotiza alto nunca más. ¿Y ahora qué hacemos con todos esos profesionales que están ahí dentro? No es el momento de hablar de ese tema, pero sí que quería dejar la reflexión esa de que cuando el humo entra, ¿no? Y se compra masivamente, luego eso va a dejar consecuencias catastróficas. Y además decir que mientras esto estaba funcionando, pues bueno, pero ahora que sabemos que ya no funciona, quizá es parte de nuestra responsabilidad aconsejar a la gente que aún está comprando este humo. Pues, bueno, cuidado, porque esto se vende muy bonito, parece que sí, pero ya no. Y bueno, en estos casos, con los bootcamp y tal, yo me he encontrado, por ejemplo, muchos casos de gente que se hacía cursos de videojuegos y que los casos de éxito de los cursos que vendían a bombo y platillo o no tenían que ver con el resultado del curso, o era gente que ya sabía de antes y que lo único que buscaba era un título. Por lo que muchas veces nunca sabemos o no podemos saber, sin preguntarle a alumnos del año pasado, sin preguntarle a gente que estuvo otro año, si puede ir bien o no, porque lo mismo era un buen curso, lo mismo no lo era, lo mismo les ayudó. Nunca lo sabremos, pero lo más probable es que no. Yo me iba a ir por otro sitio porque esto me recuerda mucho a Roberto Gamboa, que es el hombre que creó el trafficking, no sé cómo es, trafficking digital o trafficker digital o algo así, que fue una profesión que se inventó este hombre cuando Internet acabó, bueno, cuando el tema de la influencer empezó a funcionar, se creó un scam piramidal donde él empezó a vender que la gente tenía que hacer marketing para otros productos y tal. De hecho, hace unos días de hoy que grabamos el podcast, fue imputado por una condena de estafa financiera, ¿vale? Y esto que estamos hablando de vendehumo creo que encaja perfectamente con ese concepto y con el concepto de vender cursos. Es una persona que se ha inventado una cosa que no existía, que nunca iba a funcionar y que lo único que le está vendiendo a esta gente es, ven, cómprame mi curso que te va a dar el boost de tu vida, y obviamente el boost de tu vida acabó en tú debiéndole dinero a esa persona y esa persona haciéndose rico a costa de ti. Creo que en resumen al final esto ha incluido el concepto de vendehumos con una falta total y absoluta de ética. Para mí, cuando llegamos al tema del software, la problemática con la que yo me encuentro muchas veces es además el impacto que puede tener estas personas en el mundo, en el sector, que está muy influenciado por las nuevas tendencias. ¿Qué significa? Somos un sector muy susceptible a que salga algo nuevo, lo probemos y digamos, ¡guau! Esto es la panacea. Esto nos va a resolver todo, es la bala de plata. Vamos a usarlo para todo. Ejemplo, que podemos hablar de ello todo lo que queráis, la IA. Pero bueno, entonces, ¿qué es lo que sucede?
somos un sector tan susceptible que mucha gente que empieza a publicar este tipo de cosas no se hace responsable de lo que comparte o de lo que expone hacia afuera, ¿no? Y al final eso acaba también siendo detrimental para el resto del sector y para las personas que acaban consumiendo eso, que se creen que eso es lo que tienen que hacer. Y esa es una de las problemáticas que tenemos. Y creo que aquí hemos llegado al concepto central que enriquece un poco este podcast, que es la ética, que es lo que para mí hace de pegamento de esto que llevamos hablando. No es tanto lo que sabes, lo que no sabes, como la relación que tiene tu verdad con la ética. Y aquí es donde creo que podemos trabajar un poquito más, podemos explorar, porque nos crea claramente una separación. Total, yo además, en este caso de la ética, lo relaciono, por ejemplo, con una parte económica que es los costes intangibles, ¿no? Que es, por ejemplo, económicamente es muy barato no reciclar, ¿no? Porque al final quien genera el residuo, ¿no? En este caso a lo mejor la desinformación o algo así, no paga el coste medioambiental, de enfermedades, de todo lo que sea, de lo que está generando. El problema es que el sistema que hemos creado no está penalizando a la gente que vende el humo, al menos no de la manera eficiente como para que vender humo no sea una estrategia válida. Porque si vender el humo no fuera una estrategia válida, claramente casi nadie lo haría. De hecho, por añadir a lo que acabas de decir, Ángel, no solo no les penaliza, sino todo lo contrario. Les da un puesto especial. Es decir, pongamos un ejemplo, para ir ahora mismo a cualquier conferencia de software, si tu título tiene IA, tienes más posibilidades de entrar a dar esa charla que si no tiene nada de IA en el título. Humo con efectos nocivos que podría ser polución, ¿no? Pues voy a coger ese guante porque justo además Víctor ha dicho antes algo que es muy polutivo, que me ha encantado por dónde íbamos a abrir, pero no hemos llegado a abrir el tema. Y es la gente, que también Manu lo bordeaba, la gente que vendiendo su humo acaba haciendo un daño muy grande a gente que no tenía nada que ver con ese humo. Y creo que esto nos ha pasado mucho a las personas que estamos aquí. Se nos ha estigmatizado mucho, por ejemplo, de dogmáticos, de personas tal, por culpa de, por ejemplo, vendehumos como Robert Martin, que venden el humo de una manera muy concreta, que da mucho asco y que quería sacar sobre la mesa porque además es un caso de vendehumos que es muy arista, es muy edge case, porque él sabe mucho de eso. Pero en realidad lo que te está vendiendo sí que es humo, porque lo que te está vendiendo es su marca, no lo que sabe él de software o lo que no. Lo que te está vendiendo es el clean, la hostia puta. Y eso es un problema. Porque en cuanto vienes tú con algo que se parece al clean algo, ya te meten en el mismo saco. Es que eso sí que me parece un problemón de los vendehumos. Creo que con la IA está pasando lo mismo, ¿eh? O sea, creo que hay gente muy válida con la IA haciendo cosas muy chulas y diciendo cosas muy serias y no se les está escuchando porque hay una capa de vendehumos por encima que, bueno, una gota de mierda convierte el barril de agua en mierda, ¿no? Vaya throwback a los primeros episodios, al 1, al 2, ¿no? De repente. Bueno, hemos introducido el tema de la IA, ¿no? Hemos hablado un poco de ello. No sé si alguien quiere empezar a abrir ese melón, que ya empieza, ya lo hemos mencionado varias veces, ha salido ahí de refilón en algunos comentarios y a lo mejor así podemos también darle una vuelta, ¿no? Porque no estamos aquí avinagrando un poco otra vez con la parte negativa, ¿no? Yo creo que si quieres que nos dejemos de avinagrar, meter el tema de la IA no es precisamente lo más ideal, sobre todo viendo cómo salió el programa de IA que grabamos hace 3 o 4 episodios. Entonces, sí que creo que hay cosas muy chulas de IA que se podrían hablar, no en este episodio, pero queda ahí la reflexión esta de vamos a intentar cribar cuando escuchamos a alguien hablar de ella por si acaso tiene algo interesante que decir. Eso sí me parece chulo. Un ejercicio que es un esfuerzo, por lo menos para mí, vaya. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dices del cribado de la información y lo único que iba a comentar es que para mí sí que es importante también que cuando alguien vea cosas como curso de IA o cosas así, por favor, mirar detrás quién está detrás, no la persona que hace el curso. Por ejemplo, hace no mucho se dio un curso de 7 profesionales que son influencers y los 7 profesionales tenían una empresa detrás y la intención detrás era vender la empresa que hay detrás. El curso en sí, bueno, vamos a decir que no era más allá de lo que pudierais vosotros haber encontrado en 4 vídeos de YouTube, posiblemente.
Quizá, volviendo con lo que comentaba antes, al final que salgan profesores inexpertos en este campo es propia consecuencia del sistema económico que ahora pide escalar todo de IA, que hay un montón de inversión, que si tienes algo de IA es muy probable que te financien, que escales. Al final el mercado está pidiendo esto. Es una mierda, no debería de ser así, pero no hay suficientes personas expertas en IA ni para enseñar a otras, ni para escalar, por lo que eventualmente tiene que salir gente que haga ese trabajo, no a lo mejor de tanto alto valor añadido como una investigación o como algo así, sino al final todas esas organizaciones secundarias y terciarias, que a mí tampoco la IA me gusta un carajo, pero bueno, que pues vendan esas cosas que a lo mejor no tienen tanto valor, ¿no? Correcto, al final creo que la IA está ocupando el espacio que antes estaba ocupando lo que hablábamos, los cursos, ¿no? Los cursos que te prometían esta inversión, ahora está ocupando ese mismo espacio la IA, está cambiando un poco. De todas maneras, a mí me gustaría seguir avanzando y hablar del impacto que tiene. Hemos hablado de Robert Martin, de cómo el vendehumos tiene un impacto en los demás, pero hay un grupo especialmente sensible y perjudicado por esto, que es la gente que está empezando. La gente que está arrancando, que está en apertura, que está consumiendo toda la información, está intentando progresar, en el momento en que se encuentra un vendehumos, tiene un potencial destructivo de la hostia. Claro, o sea, aquí entra otra vez Robert C. Martin, ¿no? Porque siempre o sea, casi todos los profesionales empiezan por leer a Clean Code y todo eso. Y claro, y entonces pues ahí está la semilla ya de las personas junior, no van a tener la base correcta, ¿no? Claro, pero en este caso, la formación cuando se está empezando, en muchos casos necesitas omitir datos, ¿no? Al final en la ingeniería todo depende si llegamos a un punto lo suficientemente avanzado. Necesitamos simplificar, necesitamos, quieras que no, al final Clean Code es una muy buena manera de simplificar mientras que no te dogmatice. Como te dogmatice te ha jodido. Pero si estás explicando ciertos axiomas sobre lo que construir buen código para luego quitarte esos axiomas, ¿no? Al final, propio sistema de aprendizaje, es muy buen sistema. El problema es venderlo como la panacea, que al final va a generar ideologías que no tienen sentido porque son fácilmente demostrables en unos casos y en otros, y no pensás en que al final es una herramienta más de entender cómo funciona todo un sistema de software. Por simplificar lo que acabas de decir de los axiomas, básicamente son los ruedines de cuando empiezas a montar en bici. Ponértelos o quitártelos, ya está. Literal. Y por eso yo creo que hay que matizar un poco, Joser, te voy a echar pimienta, lo de que te pueden coger la base incorrecta. Yo creo que siempre lo he dicho y aquí lo he dicho ya en el podcast y os hace mucha gracia cuando lo digo, que el Clean Code para mí es la droga puente de los libros del software. Eso es la base. La base de montar en bici también es llevar los ruedines, ¿no? La base del aprendizaje es las reglas. Lo que no puedes hacer es quedarte en ellas, como decía Culo. Y el problema que veo es que hay ciertos vendehumos y Robert Martin es por antonomasia y solo estamos mencionándole a él y podríamos mencionar a muchas más personas de LinkedIn que tenemos bastante cerca. Pero hay muchos vendehumos que lo que te están vendiendo en sí, en este caso vamos a mencionar Solid, por ejemplo, para tener algo aterrizado, no lo profundizan porque les da igual profundizarlo o no, porque es un MacGuffin. Es como en las películas cuando hay un elemento que parece súper importante, pero luego no te acuerdas ni de qué estaba, porque la película se va por otro lado. Esto es igual. Es que Solid da igual para Robert Martin. Es que solo quiere clean y facturar 2.000 euros la hora. Eso es lo que quiere, no Solid. Solid está muy bien si profundizas. Lo que yo creo que me gustaría añadir de matizar lo que está diciendo Ricardo es que también para mí la problemática viene de todas después, esos influencers que vienen después de haber leído el Clean Code o esas partes del Clean Code y publican esta información, que al final es más o menos republicar lo que ya está escrito de otra forma, ¿vale? Y cuando le haces challenge o incluso interactúas con esas personas y le dices, oye, esto viene del Single Responsibility, del Separation of Concern, ¿no? Y empiezas a hablar de esas cosas, se enturbia, se pierde y al final lo único que quieren muchas de esas personas no es ni siquiera entrar en profundidad o tener un debate interesante sobre algo relacionado con software o que la gente pueda entender algo que no sea lo que le estás diciendo en el vídeo. Y eso a mí me preocupa, porque al final acabas vendiendo
que el Solid es simplemente Solid, que no hay nada más detrás de ello, que no hay otras cosas a aprender o otras cosas detrás de ello que te pueden hacer mejor desarrollador o mejor profesional. Y eso es un problema para mí, porque al final te estás quedando ahí y estás no dejando que los demás se quiten los rodines. Y también, para mí, esas personas tienen una responsabilidad, porque están fomentando esa situación. Yo de nuevo, Manu, voy a hacer de abogado del diablo, porque yo he sido esas personas. Lo que pasa es que no tenía un canal de YouTube. Yo he sido esas personas cuando tenía a lo mejor menos conocimiento, cuando estaba empezando mi ruta del aprendizaje, con muchas otras cosas. A posteriori yo me doy cuenta de que he vendido humo por desconocimiento y hasta qué punto podemos prevenir que se venda humo si hay gente que divulgará sin tener todo el conocimiento del mundo, porque si no, tampoco las ideas se pueden parar, ¿no? En el momento que alguien intenta tener una conversación contigo sobre ese tema y tú lo desvías hacia tu tema de nuevo. Entonces estás haciendo oídos sordos al feedback que se te da y estás diciendo, ya no es desconocimiento, es no quiero hurgar donde me están diciendo que puedo hurgar. No sé si me explico. Para mí esa es la diferencia. Tú puedes hablar desde el desconocimiento y publicar desde el conocimiento y alguien te puede decir, oye, ¿has visto esto? ¿O has tenido en cuenta estas cosas? En el momento que tú desechas ese comentario o desechas esa información y te centras en lo que tú estás haciendo en tu vídeo porque es más importante, ahí es donde para mí estás vendiendo humo. Esa es la diferencia. Ahí quería entrar yo y hacer un poquito de zoom, porque digamos que un antídoto, cuando uno se siente vendiendo humo, una manera de modelar eso es hablar, es meter la duda en la propia conversación. Oye, yo creo que hasta donde yo he aprendido esto funciona, es mi experiencia, es una manera de mitigar esto que estoy diciendo, darle un marco. ¿Qué pasa? Que esto muchas veces se vuelve en tu contra. Porque si el oyente, si no se está en una zona segura o si el oyente es reacio, esta duda se alimenta. Es de la que se alimenta el oyente para deslegitimizar. Si tú ni siquiera estás seguro de lo que estás diciendo, ¿cómo me lo estás vendiendo? Entonces ahí se hace el efecto que por mitigar, por ofrecer la apertura de mentes, estás perdiendo la posibilidad de influenciar. Y aquí volvemos al vendehumos consciente. Es decir, no, pues voy a mostrar más seguridad que la que tengo porque si no, no hay manera de avanzar. Me gusta mucho este camino por el que has tirado ahora porque se acerca al carril que antes Ricardo abrió un poco, que es el de la empatía por el vendehumos, ¿no? Ponerse en su papel. Igual me gustaría profundizar un poco, aunque sea ligeramente, en esa parte. Ahí en algún momento podemos utilizarlo como estrategia, quizás, que también lo hemos mencionado, el vender humo. ¿Por qué no hacerlo? ¿Por qué hacerlo? Desde luego tiene riesgo, ¿no? Ya hemos visto a Gamboa, que ha sido condenado, o a Robert Martin, que tiene quizá mala reputación por el humo que ha vendido, aparte de otras cosas, ¿no? que también hay por ahí. Pero ¿a qué se expone la persona que vende humo y por qué lo hace asumiendo ese riesgo, ¿no? A lo mejor simplemente no tiene otra opción. Yo voy a poner un ejemplo de alguien que conozco y que además me dijo esto, ¿vale? Yo estuve trabajando en una empresa ya hace tiempo y conocí a Masuk y a Sandro. Y en una conversación privada que tuvimos en su momento, hablamos sobre... Más me pareció una persona increíble, que con un gran conocimiento y que no tenía muchas charlas y no tenía mucha vista pública. Y un día le pregunté, oye, por curiosidad, ¿por qué no haces este tipo de intervenciones tú? Y él me acabó diciendo, más o menos en la conversación, lo que acabó saliendo, es que Sandro es una persona más dogmática y que eso normalmente es lo que vende más, lo que acaba llegando más a la gente, porque eres una persona más tajante, tienes una manera de comunicar que pareces más segura, esa falsa seguridad. Y de hecho, eso luego fue lo que yo estuve hablando en uno de los posts sobre TED, en uno de los posts que tengo en mi blog sobre TED, el estilo de Londres y el estilo de Chicago, donde yo hacía alusiones al curso este que vendía Robert C. Martin y Sandro sobre esto. Que si luego tú miras todo lo que Sandro ha hecho alrededor de TED Outside In y todas las charlas que ha dado, hay cosas que dices, estás vendiendo humo porque te interesa vender tu curso al final. Te interesa vender ese curso que para ti es un interés, que es tu negocio. Ese es un ejemplo para mí. Hablando antes, ¿no? Antes hablamos de Robert C. Martin, pues ponemos otro ejemplo de alguien que además ha trabajado con esa persona. Para mí lo haces porque necesitas vender. Y estás siendo dogmático porque necesitas vender y llegar a unas ciertas personas. No llegarías si lo tuvieras de otra forma, como está diciendo Víctor. Pero, honestamente, ¿no? Desde mi punto de vista, creo que llegarás mejor
si tienes esa apertura que si no la tienes, desde mi punto de vista. O por lo menos parecerás una persona más humana, porque somos humanos y no somos perfectos. Y si no tienes esa apertura, el primer problema es que no pareces humano. Yo voy a poner aquí un poco de... O sea, estoy totalmente en desacuerdo contigo, Manu, tengo que decir. ¿Por qué? Yo creo que el concepto que estamos sobrevolando aquí y que subyace al final es el aprovecharse de una necesidad de la gente. Cuando yo soy un junior y veo que no voy a entrar en el mercado o que me quedo fuera o que hay un tópico, la puñetera IA, la IA me está arrastrando y no sé qué tengo que hacer y de repente llega alguien y me dice, te voy a dar la solución, te voy a dar este libro que te va a resolver los problemas. Tú buscas certeza. Tú no buscas discusión, no buscas humanidad, no buscas nada. Entonces, es como pues eso, los tónicos que había antes, ¿no? Que vendían por ahí los charlatanes, pues yo esto lo veo igual. Entonces yo no voy a ir buscando humanidad, voy buscando a alguien que me solucione mis problemas. Y si me pide pasta, pero me da una solución y me la asegura, y es el único que me la da, pues a eso voy. Yo, Fer, te voy a responder con mi opinión. Yo estoy en desacuerdo con lo que estás diciendo y te voy a decir por qué. Básicamente, voy a poner el mismo ejemplo que he puesto antes. Has puesto el ejemplo de alguien que intenta vender algo que necesitas. Obviamente, antes no había ninguna formación de TDD. Casi ninguna. Entonces, ¿a ti te interesa vender eso? Claro que sí, te interesa venderlo. ¿Eso significa que no estás vendiendo humo? No tiene por qué. Tú puedes tener el conocimiento y tú puedes tener ese dogmatismo. O sea, tú puedes tener ese conocimiento y esas habilidades. No significa que tengas que tener esa manera de comunicar. No tiene nada que ver. Creo que no hay una relación entre uno y lo otro. Y lo único que yo estoy queriendo decir es que al marketing de tu producto le beneficia más que tengas esa manera de hablar y esa manera de comunicar que no tiene tanto que ver con si está vendiendo humo o no. Yo creo que está siendo un vendemotos, a lo mejor, como dice Ricardo, pero también lo veo vende humos porque para mí, obviamente, muchas de las cosas que están diciendo no son ciertas desde un punto de vista de entender el contexto histórico. Tú entiendes, te lo lees, lo comprendes las cosas y te das cuenta que lo que te están diciendo no es cierto en el 80% de las cosas que dicen. Entonces, eso sí me preocupa. Se ha traído la idea de que la humildad, de alguna manera, es un antídoto contra cuando uno es consciente que está vendiendo humo. Otra manera, en las antípodas, es el rigor. Nosotros podemos hacer un ejercicio de rigor extremo donde cualquier statement que soltemos se sustente sobre hechos muy, muy probados. No sé si me explico. ¿Qué pasa? Que entonces se convierte en una conversación súper rocosa y al alcance de poca gente. Se me ocurre, por ejemplo, Jim Coplin como persona que habla con un rigor y con un peso que a mí me cuesta seguir. Yo oigo a esta persona hablar y intuyo que sabe de lo que está haciendo y que tiene unos axiomas muy claros, pero yo lo pierdo. Entonces, creo que al otro lado de la humildad y del hablar en condicional está el hablar con el rigor extremo, pero asegúrate que ese rigor, porque habrá gente que va a ir con el cuchillo en los huecos que dejes. Claro, relacionándolo con lo que comenté hace un rato, el rigor y el mantener un discurso coherente es un valor totalmente intangible que te da a tu propio discurso durante los años si lo vas manteniendo. En este caso, creo que el vender humos es una estrategia mucho más cortoplacista, ¿no? Porque nuestro objetivo no es tanto resolver un problema, sino vender la implementación de resolver ese problema, aunque luego no la resuelva, ¿no? Por lo que probablemente la manera más sostenible para todo el mundo es no vender humo, quizás, ¿no? A mí me gusta que hayamos acabado en arriba, ¿no? En alto, porque me cuesta. Me cuesta pensar que esa bonanza o esa humildad que, por ejemplo, Manu y Culo decís que es más sostenible y que es mejor, triunfe. Yo no creo que triunfe. Yo no creo en el mundo y no creo que el mundo triunfe cuando es bueno. Creo que el mundo triunfa cuando, cerrando con un lacito todo el programa, sabe vender, ¿no? El vendehumo es el problema que tienes, que sabe vender de manera antiética. Pero sabe vender, y mientras sepa vender, como muy bien decía Fer, que estoy muy de acuerdo, va a subir hacia arriba, ¿no? Y hablando de saber vender, y perdonadme que introduzca otro automóvil, se me ha venido esto a la cabeza porque he recordado a mi sobrino que no vende motos, pero vende coches. ¿Y por qué le he recordado? Porque me ha escrito un mensaje de que me quiere llamar. Así que vamos a ir acabando, que quiero hablar un rato con el muchacho que hace mucho que no le veo.
¿Quién dice quote? Yo voy a cerrar con una quote de software, que me gusta bastante sacarla en este programa. Os dejo a vosotros pensar por qué. Que dice que los bugs son 100 veces más caros de corregir en producción que si los detectas en tiempo de test.